Bueno, vamos a esperar este minutito más, por favor. Pero vamos a ir viendo esto. Sé que muchos utilizan el, el celular. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo los diferentes tipos de proyección en función a sus ecuaciones, ¿verdad? Acá tenemos la proyección lineal. Esto ya vimos ayer. Y vimos también que el coeficiente de correlación era el coeficiente que me iba a definir cuál de las funciones se acomodaba mejor a la nube de puntos. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a ir rápidamente. A ver, espérenme. Por aquí los anoté. Es lo que vamos a ver ahora. Este ejercicio vamos a hacer. Por favor, mientras... Es lo que nosotros vamos a ver. Voy a sacar, ya me anoté para no estar... Un ratito, por favor. Aquí está. Entonces, fíjense, yo tengo una serie de datos del 2001 al 2007, que era la cantidad de basura que se recogía anualmente en Camiri. Yo puse miles de kilogramos, es mejor colocar toneladas. Si nosotros estamos colocando estos dos datos, si yo quiero sacar su ecuación sin proyectar, acá está, pero no nos interesa porque queremos averiguar históricamente con estos datos a partir del 2007. Yo he supuesto de que vamos a hacer el proyecto en 5 años y voy a tener 2 años para realizar el estudio y la ejecución del proyecto. ¿De qué tipo de proyecto? Con el volumen de la cantidad de toneladas de basura voy a ver si es un botadero, si es un relleno sanitario o finalmente va a ser una planta de tratamiento de la basura. Eso es lo que nosotros vamos a determinar. Fíjense los volúmenes de la cantidad de basura para hacer el diseño. Fíjense, como resultado, vamos a ver, para la regresión lineal para el año 2014 tengo 850 toneladas, la regresión logarítmica 687 y la exponencial 949. Nosotros vamos a calcular ahora eso que podemos ver en la pantalla. Para esto, ya hemos hablado ayer, conocemos la introducción de datos y cómo vamos a hacer el análisis respectivo para la regresión. Por favor, eso ya vimos ayer. Esto me va a facilitar, fíjense, entrado al programa, que pueden bajarlo, la versión 21 es de hace 2 años, no sé, es antiguo, sí. Wow, está tardando. ¿Listo? Fíjense, no sé dónde lo voy a llevar esto. Aquí lo llevaré. Fíjense, siempre me van a aparecer 2 pestañas. Ah, caray, esta es otra materia, perdón. Entonces, yo voy a comenzar con esto, con introducir datos. Vamos a aceptar y vamos a ver la lista de variables. Debemos definir las variables, sí, y ya hemos hablado ayer de que vamos a comenzar con la variable X, que va a ser el año. Entonces vamos a poner el año. Un ratito. Perdón. Sí. ¿No? Perdón, aquí se año y el tipo. Fíjense, aquí hay un menú rápidamente, les voy a decir. Un menú. Va a ser numérico, sí. Si fuese, por ejemplo, solo escrito, podríamos hacer el cadena. Y si yo quisiera con notación científica acá, lo único que tengo que hacer es pinchar, pero nosotros queremos numérico. Pregunta, ¿vale la pena colocar con decimales el año? No, vamos a poner 0 y aceptamos. Y después me sale todo lo que podría entrar. No necesito ver más para la regresión, no. Entonces, finalmente tenemos la etiqueta, ¿verdad? Periodo, vamos a poner un periodo, cantidad, perdón, periodo. ¿En qué vamos a medir esto? Vamos a medir en año. En año.
La segunda variable, la dependiente, va a ser la cantidad de basura. Como no permite más de 10 caracteres, suficientes cantidad. Numérico va a ser, por defecto 2, ya 2 vamos a agarrar porque puede ser 820.50 toneladas, por ejemplo. La etiqueta va a ser cantidad de basura. Basura, y vamos a tener en toneladas, ¿verdad? Entonces ya hemos definido, fíjense, las dos variables. Ahora pasamos a la vista de datos y yo tengo datos del 2001 hasta el 2007. ¿Y por qué es aquella época? Porque les comenté cuando yo fui a hacer ese estudio. Y para el 2001 había habido 450 toneladas, para el 2002 480, para el 2003 570. Perdón, 570. Por favor, me van a... Ese es el problema, miren. Ahora está apagada Meet. Por favor, díganles pues que ya no joda. ¿Sí? Por favor, díganles. No vamos a poder hacer en serio. Les digo, va a ser difícil así. Ya no sé ni dónde estoy. 570, 580, 540. No, esta vez ya no. Por favor, díganles, pues ya es 1307. Por favor, alguien díganles por el WhatsApp. Fíjense, ya tengo los datos. En este caso, una nube de 7 puntos. Les decía que antes de hacer el análisis con las pestañas de arriba, debo ver la consistencia. ¿Dónde nos paramos acá? Porque fíjense, la cantidad de basura varía en función al año. ¿Por qué razón? Porque siempre hay un crecimiento de la población. Por ejemplo, en Cochabamba ya les decía, el promedio de la cantidad de basura que produce en la ciudad de Cochabamba, promedio, no estoy viendo zona sur, zona norte ni centro, promedio es más o menos 0,52 kilos por persona día. Entonces, facilito, lo vamos a poner 0,50 si somos 800,000, por eso hablan de 400 toneladas. Por supuesto, somos más, por eso dicen 450 toneladas. Quedó claro. Pero dijimos también que 7 puntos es poco. ¿Vale la pena eliminar este dato? No. Es lo que tenemos que hacer, debemos tomar, porque podría haber pasado muchas cosas, ¿verdad? Podría ser un mal recojo de basura, puede ser que haya habido mucha migración, no se puede, o puede ser que haya habido un bajón en la economía, por lo tanto el consumo va a ser menor. Y bueno, eso es lo que podría un poco justificar este dato. Entonces, yo he hecho el análisis de consistencia, ya no voy a modificar, sino voy a tomar como válido estos 7 datos, porque son muy escasos, ¿verdad? Listo, hemos visto lo de abajo, ahora vamos lo de arriba, vamos a archivo, vamos a edición, ver datos. Ahora sí, transformar no. Desde aquí no quiero transformar, quiero analizar. ¿Quieres analizar? Sí. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo una cantidad de menús que yo podría analizar, pero ¿qué es lo que estoy queriendo ver? Regresiones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra metodología? Va a ser, como les digo, primero vamos a ver la regresión lineal y después vamos a utilizar esas dos curvilíneas que ya vimos al inicio de esta clase. Ponemos lineales. Entonces aquí me permite ver, dice, ¿cuál es el dependiente? Entonces bajo aquí el dependiente, ¿cuál es? La cantidad de basura. ¿Y cuál es la independiente? Bueno, ya tenemos. El método va a ser introducción, sí. Vamos a ir viendo. Fíjense, tienen pestañas verticales y tienen pestañas horizontales. Las horizontales son para definir si lo que he colocado aquí va o no va. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a analizar las pestañas verticales. Dice
pestañas estadísticas. Quiero ver las estimaciones, sí. Fíjense, el intervalo de confianza por defecto me pone al 95%. Quiero ver la matriz de covarianza, sí. Cambio en el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, no el R, que es el coeficiente de regresión. Quiero ver cambios descriptivos y correlaciones y diagnóstico de colinealidad. Todo eso quiero ver, sí. Ahora los residuos. Vamos a ver. Durwin, todos los casos mejor colocados. Podemos ver cualquiera de estos. Pero vemos todos los casos. Si ustedes quieren, lo eliminamos Durwin y vemos diagnóstico por caso. Entonces, fíjense, yo, de acuerdo a mis conocimientos de estadística, o sea, ustedes también lo tienen, debo ver qué datos yo quiero obtener de este programa estadístico. Lo que he colocado es lo que quiero ver. Entonces, yo voy a continuar. Gráficos. ¿Se necesita en ese lado? No se necesita, pero para que vean qué es la campana de Gauss y vean que es un histograma, voy a poner la variable dependiente y esta Z acá, solamente para que vean el histograma y el gráfico de probabilidad normal, es solamente para que vean ustedes. Y he definido, fíjense, gráficos, entonces quiero continuar, sí. Ahora voy a ver, guardar. Entonces, ¿qué es lo que voy a guardar en el reporte? Los valores pronosticados, sí. Los residuos, también por el método test-student, sí. No sé si vale la pena los eliminados, pero colocados. Fíjense, yo estoy poniendo un clic de los valores que quiero ver en el reporte. Esas distancias que les decía. Aquí hay tres tipos, el de Mahalanobis o el de Cook nomás yo veo, pero voy a poner los tres, finalmente no me cuesta, yo lo voy a procesar, va a ser el programa y por supuesto no tiene problema. Va a ser la influencia de betas tipificadas, de ajuste tipificado, sí, si quieren razón, checo varianza. Quiero ver la media, sí, y los individuales también, lo que varía. Entonces, fíjense, yo he colocado en estos 4 lugares donde me permite hacer un clic para ver el reporte, qué datos yo quisiera ver, para que vean ustedes, he colocado todo. Después veré qué utilizo y qué no utilizo. Eso es mejor, creo. De los coeficientes ya no coloco. Acá me quedo y veo continuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son estos dos faltas, opciones. La entrada va a ser con este rango de probabilidad, sí, es mejor dejar como está configurado el programa. Yo prefiero no variar esto. Con la probabilidad de F, sí. Y finalmente tengo esto. Como no vamos a utilizar, continuamos. Ahora bien, una vez que ya he definido todas estas pestañas verticales, voy a ver aceptar. Y acá me bota todos los resultados que yo quiero ver, pero de la función lineal. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa ver acá? Dice el coeficiente de correlación que es 0.909. No está mal, muy próximo a 1, no está mal. Pero bueno, la tabla ANOVA, esto vamos a utilizar, sí, porque van a ver que me va a mostrar una relación ahora entre los diferentes tipos de función. Todavía no tenemos eso. Aquí están los errores típicos, el intervalo de confianza al 95%. Y finalmente, ¿por qué pusimos diagnósticos de caso? Porque, fíjense, para el valor que yo puse de 450, que es lo que medimos para el 2001, ¿qué tengo? Tengo un valor pronosticado un poco mayor, 465. Quiere decir que su valor residual es esto, menos 15. Acá tenemos 495, por favor. Esto, por lo menos, para el año 2002, anótense
495. Ese es el valor pronosticado para el año 2002. ¿Esto por qué? Para que vean dónde se reproduce todo este cálculo. Entonces, ya sabemos que en la función lineal voy a tener un valor pronosticado de 643, que con eso vendría a ser yo mi diseño, si es que utilizo este tipo de función. ¿Por qué? Porque su coeficiente de correlación es 0,909. Bueno, y vamos a ver, es el tipo campana, Gaussian, y estos son los histogramas. Y este era justamente el tipo de regresión. No nos interesa, no. Ahora, vamos a continuar para hacer el análisis no solamente de la regresión sin lineal, sino de las dos que habíamos previsto, la logarítmica y la exponencial. Yo puedo colocar cualquier otro, sí, pero hemos dicho que vamos a ver la logarítmica y exponencial. Entonces, a vuelta, entro aquí a analizar. Vengo a regresión y veo estimación curvilínea. Otra vuelta me aparece variable dependiente, la cantidad de basura. Periodo acá. Ahora, si yo lo dejo en 2001, 2002, se va a rayar la resolución, por eso colocamos tiempo y va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vemos acá? Que vamos a ver fuera de la lineal la logarítmica y la exponencial. Y es importante ver la tabla nova, sí. Entonces, bueno, una vez que hemos ingresado por la regresión lineal, ahora voy a ver yo la relación entre los diferentes tipos de funciones considerando la regresión lineal. Hemos visto la variable dependiente, la independiente, y aquí hemos puesto tiempo. Y veo, esto ya estaba marcado, el logarítmico, exponencial y lineal. Voy a ver solo sus tres, y es importante para hacer las comparaciones la tabla no. Entonces aquí pongo guardar, ¿sí? Valores pronosticados, residuos, intervalos al 35%, y ahora quiero predecir hasta cuándo. Hemos visto del 2007 al 2014, porque dijimos 5 años la duración del proyecto, más 2 para realizar el proyecto a diseño y después ejecutar, entonces tengo que ver hasta el periodo 14. Ahora sí, continuamos. Una vez que ya hemos definido esto, vamos a aceptar. Ahora sí, fíjense, tenemos las estimaciones curvilíneas. Vamos a comenzar con la lineal. ¿Qué es lo que necesitamos ver? El coeficiente de correlación 0,909, el logarítmico 0,914, parece que hay más afinidad, y el exponencial 0,905. Nosotros hemos dicho que yo ¿qué debo utilizar? Debo utilizar el que se acomode mejor, ¿verdad? En este caso, parece que el logarítmico es el que tiene mayor coeficiente tendiente a 1. Bueno, seguimos viendo los resultados. Acá vemos la secuencia de casos y acá tenemos el gráfico. ¿Y dónde están los valores? Los valores los vamos a ver en la otra hoja, en esta hoja. Pero ahorita estamos viendo los resultados gráficos. Entonces yo voy a hacer doble clic y me va a aparecer el editor de gráficos. Entonces, fíjense, si yo coloco acá, este es el logaritmo. Me da desde las líneas. ¿Qué línea puedo colocar? Rojito. Línea de referencia, fíjense, acá está su ecuación. Adjunto y aplicamos. Y cesamos. Otra vuelta, no sé, aquí está, no sé por qué. Hemos visto,
adjuntamos, puse cancelar, perdón, aplicamos y cesamos. Listo. Venimos a esta segmentada que dice que es exponencial. La continua había sido la lineal. Hago doble clic de las líneas que color verde. Vamos a venir a las líneas de referencia, adjuntamos la etiqueta y aplicamos. Y cesar. No, yo tengo que cesar, que perdón, otra vuelta estoy cerrando, no sé por qué lo cierro. Debería ser uno por uno. Aplicamos. Listo. Fíjense, ya tengo los dos. Ahora puedo ver el lineal. El lineal. Lo vamos a dejar adjuntar aquí, aplicar. Listo. Aquí se ha puesto. Tengo los tres. Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ver los datos acá. Perdón. Acá. Fíjense, tengo... ¿saben por qué no ha salido? Porque no he puesto la tabla ANOVA. No he puesto la tabla ANOVA, pero no es problema. Vamos a colocar nuevamente. Otra vuelta vamos a tener que hacer, menos mal, vamos a repetir, vamos a analizar. El análisis vamos a ver las regresiones, estimación curvilínea. Fíjense, es lo que debería haber. Es lo que no puse. Bueno, aquí vamos a ver tiempo, periodo. Está bien, logarítmico exponencial. Aquí estaba, los 14 continuar, ahora sí aceptar. Listo. Entonces, aquí vamos a ver si dos veces lo he hecho. Fíjense, les decía que para el año 2002 la proyección lineal me daba 495. Lo que pone en FIT 2, porque es la segunda vez, ¿se acuerdan? Hice la primera solo como lineal, ahora como lineal, es logarítmica y exponencial. Fíjense, es esta, entre el valor que yo tengo para el diseño es 850, pero lo vamos a poner mejor así. Para, fíjense, el FIT 3, ¿dónde está el FIT 3? Aquí está. Es 687, quiere decir es la proyección logarítmica, y el FIT 4 es la proyección exponencial. Entonces, fíjense, tengo estos tres valores para hacer el diseño. Por supuesto, puedo copiar todo esto. Copio lo que vimos y copio, pero ¿qué es lo que nos interesa? Es ver estos valores, les reitero, para el diseño. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Este valor, ¿por qué razón? Porque vimos que su coeficiente era el más próximo a 1. Si mal no me equivoco, 0.914. El lineal era 0.907 o 909, creo, y el exponencial era 0.907. Entonces, de esa manera, yo puedo considerar el cálculo de 687 toneladas. Hasta ahí hemos concluido cómo se calcula estas regresiones utilizando el SPSS. Lo único que les he dicho es de que una vez que yo coloco la vista de variables y los datos, voy a entrar a analizar, y para analizar voy a utilizar la regresión, primero la regresión lineal y después vuelvo nuevamente a la regresión, curvilínea. Entonces, con la regresión curvilínea hemos visto que con solo esta ventana yo he definido todo. Me olvidé, pensé que no había colocado la tabla ANOVA, lo había colocado. Entonces, así hemos determinado. Lo único que les puedo decir es de que ustedes tienen que ir jugando con esto si quieren aprender. Vimos los gráficos.
Esto vimos, hago doble clic y aparece, y vimos, ¿no? Por si acaso, acá vimos para el logarítmico, que es el que vamos a utilizar. No quiero esto, no quiero, esto es lo que quiero. Aquí está. Esta es su línea de referencia. Adjuntamos y aplicamos. Y cerramos. Pero quiero colorcito más. Entonces, otra vuelta. Líneas, rojo quería hacer y aplicamos. Y cerramos. Fíjense, ya se tiene. Para recordar, por ejemplo, este. Tengo línea verde. Aplicamos, listo. Entonces, tenemos en verde. Pero yo quiero ver también su ecuación, la línea de referencia. Acá tenemos. Adjuntamos, aplicamos. Listo. Fíjense, ahí ya tenemos las ecuaciones. La tercera se guarda aquí, ya no quiero hacer. Entonces, así hemos obtenido estas funciones y de acuerdo al coeficiente de correlación hemos visto que la función roja, vale decir, esta función logarítmica es la que se aproxima más a la unidad, vale decir 0.912. Entonces, esa es la que voy a escoger. Y de todo esto, ¿para qué me ha servido? Justamente para ver la capacidad máxima a la que debo diseñar mi planta de tratamiento. Y había sido para poder cumplir con los 868 toneladas de basura que voy a tener para el 2014. Ingeniero, ya estamos en el 2020, sí es un ejercicio de un proyecto que lo he hecho en el 2007. Entonces, así se ha utilizado para ver el método de proyección en base a los datos históricos. ¿Qué datos históricos teníamos de 7 años? Con esto nosotros nos vamos a ir saliendo. Entonces, yo quiero salirme acá. Acá quiero salirme. Dice, ¿desea guardar? No. Si es la última, se saldrá del SPS, sí. Dice, ¿desea guardar los cambios? No. Y bueno, esto no nos interesa. Es un examen que voy a tomar. Hasta aquí se ha entendido para qué sirve. Y vamos a ir viendo rápidamente. Esto es miren, al revés, miren cómo me ha salido al revés, pero no lo es la regresión lineal que puedo utilizar de esta manera, la potencial, la exponencial, y aquí tenemos ejercicios. La parabólica o cuadrática, la curva de Gauss-Post y el coeficiente de determinación, que es nada más el cuadrado del coeficiente de correlación, y este coeficiente de correlación es bueno leer esta última parte, o las dos últimas partes. Se dice que existe correlación entre dos variables. En nuestro caso, ¿qué ha sido? Ha sido el periodo y la cantidad de basura. Cuando al variar una de ellas, varía también la otra variable. Vale decir que cuando varía en X, por supuesto, Y también varía. Entonces, dice que sería mucho mejor tener mayor cantidad de, aquí tengo mayor número de observaciones. Ese es el criterio por el que no hemos eliminado ese de 540. Esta es su ecuación. Sin embargo, nosotros con SPSS no necesitamos. El grado de aproximación entre variables es mayor cuando el coeficiente de correlación se acerca al valor máximo de 1. Ya hemos visto de que el valor de 1 no existe, eso es ideal, pero eso quiere decir que la nube de puntos sería una fiel interpretación de una de esas funciones que hemos visto en el último gráfico, ¿verdad? Y eso no va a existir. Entonces, hasta acá hemos nosotros visto este método histórico mediante el método de regresión. Entonces, vamos a continuar ahora. Algo que ya habíamos visto. Nos va a ser facilito. Acá, estimación de costos de proyecto. ¿Por qué? Porque he tenido que encontrar esa variable
técnica que me va a permitir dimensionar el tipo de proyecto que yo debo hacer, justamente para que dentro de muchas partes que tiene el proyecto, y el que nos interesa es esto, es los costos del proyecto. Entonces, para saber los costos, dice que yo tengo que utilizar este análisis de costos para determinar los egresos totales. Vale decir, un egreso es un gasto, sí. Un egreso es una inversión, sí. Y un ingreso no puede ser ingreso, no es egreso ni inversión, es totalmente lo contrario. Entonces, ¿para qué quiero? Justamente para determinar los egresos totales. ¿Y qué se les decía? Que con el presupuesto yo tengo la posibilidad de la obtención oportuna, dice, del capital. ¿Qué era el capital? Ustedes se acuerdan cuando les decía que para procesar bolsas de cemento yo necesitaba un capital. ¿Para qué? Para encender los hornos. ¿Para qué? Para pagar el mineral, que es la materia base de la producción del cemento. Para eso necesitaba, sí. Y eso vamos a ver cuando hagamos el flujo de caja. Dice que es el 25% de la primera inversión, pero eso vamos a ver posteriormente. Para eso necesito saber los costos, sí. Entonces, para ver qué tipo de definición voy a utilizar, yo voy a tener el enfoque según su fabricación o imputación. Entonces, ¿qué tengo? Esto, que el costo total, que es el costo por producir un bien o un servicio, es igual al costo directo más el costo indirecto. ¿Y qué significa los costos directos? Los materiales y la mano de obra. Y dentro de los costos indirectos, aquí está mano de obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirectos. Para que nos ubiquemos rápidamente, vamos a ver estos dos. Si yo, por ejemplo, voy a construir ese relleno sanitario, la mano de obra directa van a ser ¿quiénes? Va a ser la mano de obra calificada y no calificada. ¿Qué quiere decir? Peones, albañiles, topógrafos, capataces, enterradores, etcétera, 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 operadores y todo. ¿Y cuál va a ser la mano de obra indirecta? ¿Cuál va a ser la mano de obra indirecta? Por ejemplo, va a ser la señora que vende sus comiditas, o va a ser el señor que está vendiendo los pastelitos, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se ven los costos. Voy a ver, pero ingeniero, usted nos habló más sobre el costo según su variabilidad. Sí, acá está según su variabilidad. El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Acá tenemos definiciones de los costos variables y de los costos fijos. Si yo quiero definir los costos, la aplicación del costo, voy a ver costos anuales proyectados, costos diferenciales, costos futuros, costos contables. Entonces, yo puedo hacer un costo total, ¿verdad?, para el proyecto. Esto es según su imputación o fabricación, y esto es según su variabilidad. Esta sería la estructura. Costo directo más costo indirecto. ¿Qué dijimos? Que la suma de 1 más 2 es el costo total. De 1 más 2 es el costo total. Entonces, este costo anual, por supuesto, lo voy a proyectar, ¿verdad?, cada año durante si agarramos como ejemplo lo de Camiri, durante los 5 años que va a durar el proyecto. Vale decir, desde el 2007, 8, 9 y 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, durante los últimos 5 años. Entonces, acá tenemos ejemplos. Acá está el costo directo, el costo indirecto, el costo fijo, el costo variable, y el según su fabricación y el según su imputación. Fíjense, por favor, esta parte final. El costo total para los periodos, en este caso decía de 4 años, fíjense, los costos totales para cada año, por supuesto, según un enfoque u otro, deben ser iguales. ¿Entendido? Fíjense, son iguales. Había puesto el primer año 2.389, 2.389,
el tercer año 2.369 y el último año 2.343. Utilice este enfoque o el otro, los costos vienen a ser los mismos durante cada periodo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy proyectando al final de cada año el costo total. Entonces, son los costos totales anuales proyectados. El costo diferencial. Dice, vamos a ver esto. Está dado por el costo variable. Entonces, yo tengo que ver cuánto puede significar la, vamos a decir, es que es cacofonía, la variación en el costo variable. Entonces, acá tenemos y tengo que ver si esa variación me genera un monto X para que yo considere. Entonces, aquí está diciendo, el costo adicional por producir 7.000 unidades extras es de 95.200. Cualquier precio superior a 13.60 será beneficioso para la empresa. ¿Qué estoy diciendo? Hemos visto que tenemos costos variables y el costo variable es por producir una unidad adicional, una unidad más. Si yo voy a producir 7.000 unidades extras, es decir, una unidad adicional más, con 7.000 unidades, voy a tener un costo por unidad de 13.60. Entonces, ese costo, por supuesto, debe ser menor al costo que teníamos antes. Eso es según son costos diferenciales. Por favor, esto es solamente para que ustedes vean de que hay diferentes tipos de costos futuros. ¿Qué es lo que dice? Cualquier decisión que se tome en el presente afectará los resultados. ¿Qué les estoy queriendo decir? Si yo voy a poner como costo para la empresa, por ejemplo, que produzca, estábamos hablando de cemento, y el costo del combustible, yo voy a poner, bueno, es gas, mejor no pondremos gas porque no sé las variaciones, vamos a poner que sea un horno a combustión de, hipotéticamente, de diésel. Eso quiere decir que nosotros no sabemos si hoy día colocamos para el proyecto 50 y tantos dólares, no sabemos si eso puede variar a 136 como varió hace un par de años atrás o como varió hace un par de meses a 20 y tantos dólares el barril. Entonces hay que tener mucho cuidado en colocar esos costos. Y finalmente los costos contables que tenemos esto, ingreso con más, porque es lo que, y los costos, depreciaciones, utilidades, impuestos, que son negativos. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Lo vamos a ver en la unidad 5, pero de todo lo que hemos visto de los diferentes tipos de costos, que solo era por conocimiento. ¿Cuáles serán costos anuales proyectados? Hemos visto que yo para cada periodo debo proyectar costos diferenciales. Estamos viendo de que esto hace referencia a que si yo voy a producir una unidad adicional más, tengo que fijarme en los costos variables. Costos futuros, tengo que ver si yo voy a colocar para un elemento, por ejemplo, diésel, voy a ver qué tipo de costo voy a colocar. Y finalmente los contables que me permiten justamente mostrar el proyecto, ¿verdad? Donde voy a ver ingresos y egresos básicamente, vale decir, ingresos positivos y egresos negativos. En conclusión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esto iba. Nosotros vamos a utilizar este esquemita que es una estructura de costos según la ONUDI. ¿Qué es la ONUDI? La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ojo. ¿Podemos utilizar en la industria eminentemente de la construcción? Posiblemente, pero esto es, dice, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Si yo voy a producir cemento, bingo. Si yo voy a producir yeso, sí. Pero si yo voy a tener una empresa constructora, no sé si aplicar esto.
pero está claro que es para el desarrollo industrial y eso es lo que normalmente utilizan. De todo lo que hemos visto, nosotros vamos a utilizar esta estructura de costos. ¿Qué es lo que nos permite ver acá? Fíjense, compositivo y porque están aquí todos los costos. A eso iba. Todos los costos, hemos visto, van a ser todo lo que yo voy a calcular para saber cuánto voy a producir. No voy a descontar nada. ¿Qué más vemos? Fíjense aquí arriba, este es un proyecto a mediano plazo de 4 años. ¿Qué más vemos? Que como es de desarrollo industrial, el año cero vale decir el año donde yo elaboraba el proyecto y estoy ejecutando. En un año puedo ejecutar un proyecto mediano, sí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que la producción no va a existir, 0%, por supuesto. Y el primer año de producción no vamos a ir a producir la totalidad de su capacidad. Si, por ejemplo, son 50,000 bolsas de cemento día, voy a producir la mitad, 25,000, así estoy programando por gestión. El segundo periodo va a tener que ser del 75% y los últimos 2 a su capacidad. Conclusión. Esta es, aquí quedamos, hemos visto los 4 tipos de costos, pero aquí quería llegar de que esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar, que es de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Con esto prácticamente hemos concluido y nos quedaría para la próxima clase esto de maximización y minimización. Para esto vamos a utilizar el Solver, que es una herramienta del Excel. Entonces, con eso prácticamente, con esto más terminaríamos la unidad 2. En conclusión, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto el mercado y hemos visto que yo puedo utilizar para la determinación en su proyección el consumo aparente si no tuviese ningún tipo de dato histórico. Si tuviese datos históricos, voy a proyectar la demanda mediante tasas o regresión. Tasas es muy antiguo, vamos a utilizar por regresión. Y voy a utilizar cualquiera de estos tipos de funciones para ver que esa nube de puntos, que es producto de los datos históricos, se acomode mejor a una de estas 6 funciones. ¿Y cuál se va a acomodar mejor? El que tenga mejor coeficiente de regresión, vale decir, el que esté más cerca a 1. Para eso, ¿qué necesito? Determinar esos valores de proyección. Y para eso, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado el SPSC. Con el SPSC hemos determinado y hemos visto que yo debo utilizar para el diseño de cualquier proyecto esos valores proyectados. Eso es lo que hemos visto, ¿sí? Listo. Entonces, concluyendo, dice ahora veamos costos. Entonces, hemos visto que nosotros los costos los podemos ver según los, bueno, primero, ¿cómo clasificamos los costos? ¿Qué es un costo? Es el costo por producir un bien o un servicio. Y esos costos pueden ser referenciados pues, en función a su imputación o fabricación o según su variabilidad. Y estos costos los podemos ver en su aplicación como costos anuales proyectados. Hemos visto que para cada periodo, fíjense, 1, 2, 3, 4, yo debo estimar costos. Los costos diferenciales. Hemos visto que cuando nosotros vamos a aumentar la producción, vale decir, vamos a producir una unidad adicional más, voy a ver la variabilidad de sus costos. Después, ¿qué debo hacer? Debo determinar los costos futuros. Sí, será un problema para mí, sí, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de elementos de plástico, por ejemplo, para tubería de agua potable, ¿cuál va a ser la materia prima? Ese costo variable va a ser el costo de la unidad del barril de petróleo crudo. Esa es la materia prima, sí. Y si eso va a variar de $20 a 139, por supuesto, estamos muy
destinados a que mi proyecto, si tengo ese rango de variación tan grande, que fracase. Si yo lo voy a colocar hacia el lado de 130 y tantos dólares, voy a colocar un proyecto demasiado distorsionado en cuanto al costo, y eso no es bueno. Pero si voy a colocar el otro lado, seguramente me voy a equivocar y el proyecto va a tener que colapsar por una simple razón, porque mi estimación presupuestaria ha sido la peor que he hecho, ha sido deficitaria. Entonces, con esto nosotros hemos dicho que finalmente vamos a recurrir a esto, que es la estructura de costos según Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional. Entonces, acá arriba hemos visto están los periodos y acá abajo están vamos a ver la productividad. Comienza de 0% al 50, 75 y en este caso los 2 últimos años 100. Ojo, ya les he dicho que es a corto, a mediano y a largo plazo. Esto es a mediano plazo. Con esto prácticamente hubiésemos concluido y entraríamos a la maximización de ingresos y minimización de costos. Acá nos vamos a quedar. Entonces, ahora sí, por favor, vengan preguntas, ¿ya? Por favor, les estoy pidiendo preguntas. ¿Se ha entendido algo? Por favor, a ver. Buenas tardes. Por favor, ¿será que puede volver a explicar esta parte de los costos indirectos? Ya, listo. Acá estamos. A ver, hemos visto lo siguiente, ¿sí? Yo puedo definir el costo de un servicio mediante el enfoque de su fabricación o imputación o de su variabilidad. Entonces, ahora sí tú quieres ver los costos directos. Entonces, lo vamos a hacer más fácil de acuerdo a nuestra formación. Si yo quiero fabricar una viga de hormigón, se está entendiendo, ¿verdad? Una viga de hormigón, ¿cuáles serían los costos directos? Los costos que participan de manera directa. A ver, fácil. ¿Con qué se hace un hormigón armado? Materiales. ¿Qué tipo de insumos de materiales? Arena, grava, que son los agregados, cemento, agua, pero va a ser hormigón armado, fierro, madera para el encofrado, etcétera, etcétera. Esos son los costos directos en cuanto a materiales. Ahora, en cuanto a mano de obra, ¿cuáles serían los costos de mano de obra? Voy a necesitar un peón, un ayudante, un albañil de primera, uno de segunda, un encofrador, un enferrador, un capataz, un topógrafo. Estos son los costos de mano de obra directa. ¿Se ha entendido? Sí. Ya, gracias. Otra pregunta. Hola. Saben, de todos modos, ustedes tienen el texto, tienen libros. Lo que me interesa es, otra vuelta les digo, por enésima vez. Lo que me interesa es dejarles a ustedes el hilo del ovillo. ¿Qué les quiero decir? Que si ustedes van a entender rápidamente, por supuesto, leyendo un poco más, se les va a hacer fácil entender todo. Eso es lo único que he querido hacer con ustedes. Entonces, por favor, a partir de eso, la última pregunta y nos vamos. Por favor, si ya no hay más preguntas, entonces empezamos a salir.